Bienvenidos, muchísimas gracias a todos por conectarse a este webinar para gente interesada en conocer más sobre las becas Chevening para estudios de maestría en Reino Unido. Mi nombre es Giovanni Amador Olvera, soy economista, trabajando actualmente en Banco de México, poblano. Y bueno, de 2017 a 2019 tuve la oportunidad de estudiar mi maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Y bueno, a raíz de mi experiencia allá fue que nació la idea de fundar este proyecto que se llama Mi Camino a Harvard, cuyo objetivo es básicamente motivar a más gente, a más jóvenes mexicanos para que decidan estudiar o tomar estas oportunidades de estudiar su posgrado, su grado en el extranjero. Hemos platicado con gente en Estados Unidos, pero también hemos ya incorporado universidades en Reino Unido. Y bueno, la idea de este webinar es platicar más sobre las oportunidades que hay en Reino Unido a través de la beca Chevening. Y bueno, la idea es que a través de nuestros invitados se informen más sobre lo que implica el proceso de aplicación a una de estas becas, a una de estas universidades, y que eventualmente eso les sirva para motivarse y decidir aplicar a estas oportunidades. Entonces, el día de hoy contamos con la presencia de Eugenio de Anda, quien tuvo la oportunidad, bueno, él es originario de Ciudad de México y él tuvo la oportunidad de estudiar su maestría en economía en el ESI de 2017 a 2018 y fue además becario Chevening. Y bueno, antes de pasar ya directamente con Euge, les voy a platicar más o menos cómo va a estar la estructura. La estructura de la plática se va a dividir en tres. Primero el antes. Un poquito Euge nos va a platicar sobre quién es, sobre qué hizo antes de aplicar a la beca su proceso de admisión, su proceso de solicitud a esta beca. Lo segundo es que va a haber una etapa del durante, donde también nos va a platicar qué involucra ser becario y de qué forma, ya una vez que estás estudiando tu programa, la beca te ayuda como a desarrollarte una vez que estás estudiando. Y por último, el después, qué involucra ser becario Chevening ya una vez que regresas a tu país. Y bueno, sin más que agregar, ¿Te eh, acompaña? agradezco muchísimo, Auge, que nos haya aceptado esta invitación. Y bueno, arrancando ya, digamos, con las preguntas directamente. Algo más que se me pasaba, si tienen dudas sobre lo que vaya platicando Auge, con muchísimo gusto los pueden anotando, registrando sus preguntas en el chat y yo iré preguntándole a Auge por las dudas que tengan sobre los puntos que vaya platicando. Bueno, ya sin más, Auge, pues muchísimas gracias por tomarme esta invitación. Y pues me gustaría arrancar que nos platicaras un poco sobre quién eres, sobre qué hiciste antes de aplicar a esta beca. Y digo, ya después platicaremos sobre tu aplicación, pero en un primer momento que nos platiques quién eres y qué hiciste, ¿no? Sí, ¿qué tal, Gio? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar acá. También platicar mi experiencia con todos los que se conectaron. La verdad es que la intención de esta plática, más allá de cuestiones un poquito más técnicas de cómo aplicar y demás, pues creo que también la intención es la motivación, ¿no? Que se animen, que apliquen y que pierdan el miedo, ¿no? Y ojalá que pues, a través de mi experiencia puedan encontrar algo de motivación y que sí se puede, ¿no? No es algo imposible. Entonces, pues bueno, ojalá que esta plática les sirva mucho. Pues mira, ya ahí en mi nombre lo dice, ¿no? Soy Eugenio de Anda Furlong, tengo 31 años recién cumplidos, soy de la Ciudad de México. Viví gran parte de mi vida en Satélite, aquí en el Estado de México, para los que no sean de acá, no sé si haya algunas personas conectadas de otros lados, pero bueno, crecí prácticamente toda mi vida aquí en Satélite, Estado de México, y pues la verdad tuve una infancia muy feliz, muy divertida con mis dos hermanos. Tengo un hermano grande, un hermano chico. Mi mamá es profesora y coordinadora de inglés y de idiomas, también da francés y demás. Entonces, pues siempre también ella me ayudaba con el tema del idioma. Y pues digamos, siempre fui un estudiante muy dedicado. La verdad es que siempre
le echaba muchísimas ganas a la escuela, siempre trataba de sacar buenas calificaciones. Digo, no es que mis papás me obligaran a sacar 9 o 10, pero digamos era por convicción personal. Yo siempre buscaba la excelencia, buscaba siempre ser el mejor de mi clase. Entonces, pues desde chiquito yo estudié en el Kipling, de una escuela acá en Satélite. Estudié toda mi vida ahí, ¿no? Desde la primaria hasta la prepa. Y pues fue ya en 2008 que entré a la universidad. Yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM. Estudié economía. Digamos, el proceso de por qué estudiar economía, creo que no, es muy largo, pero bueno, al final del día yo quería algo como técnico, matemático, pero a la vez como involucrado en temas sociales, porque también por ahí me llamaba la atención un poco actuaría, pero actuaría es muy matemático, etcétera. Sí. Entonces yo quería economía porque justo combinaba esta parte de la matemática con los aspectos sociales, ¿no? Entonces, estando en la universidad, me acuerdo perfectamente, estaba tomando una materia que se llama Doctrinas Políticas con un profesor Fernando Danel, a quien estimo mucho, y él en una plática pues mencionó de las posibilidades que la universidad te daba para estudiar en el extranjero. Así lo hizo como un comentario al aire, ¿no? Sí. Y pues yo desde ese momento dije, pues yo quiero estudiar, ¿no? O sea, me entró ese gusanito de quiero estudiar en el extranjero, y digamos, leí la convocatoria que cada año sacan y realicé un intercambio académico en Madrid, en la Universidad Carlos III. Digamos, lo acabo de resumir de manera muy breve, pero digamos que fue la plática de un profesor la que primero me despertó ese gusanito. Entonces estoy 6 meses de intercambio académico en Madrid y pues yo desde ese momento sabía que estudiar en el extranjero era lo mío, ¿no? O sea, me gustó muchísimo el convivir con gente de todos lados, de muchos países, con culturas, idiosincrasias, idiomas, etcétera, diferentes. Y fue un momento muy bonito en mi vida académica. Y bueno, regreso a México y también fui ayudante de investigación. O sea, yo estuve como de tercer año de universidad, estuve de intercambio. Entonces regreso, todavía me faltaban algunas materias que terminar, que cursar, ahí en la UAM. Y fui fui ayudante de investigación con una profesora, Edith Klimovsky, aquí también la quiero y la aprecio mucho. Entonces, digamos que esos fueron como mis primeros pininos, ¿no? También en el aspecto profesional, laboral, el ser, digamos, un ayudante de investigación, pues digamos que de alguna forma te vas forjando como un economista, como un investigador, Claro. que al final son tareas que facilitan mucho las cosas después. Y bueno, pues eso es a grandes rasgos de quién soy. Soy economista. Trabajo en el Banco de México. Estoy en la Dirección de Medición Económica. Mis actividades pues, prácticamente se resumen a darle seguimiento y hacer un análisis de la economía mexicana con base en indicadores de coyuntura. También realizamos ejercicios estadísticos, econométricos y todo, pues, digamos, para tratar de facilitar la medición, digamos, la fotografía de cómo está la economía mexicana. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Euge. Te quería preguntar, decías que estuviste trabajando en Banco de México. ¿Cómo fue que tú en determinado punto en tu carrera profesional dices, bueno, ya creo que es momento de estudiar la maestría? ¿Cómo en qué momento, o sea, qué te motivó a estudiar la maestría? Y segundo, ¿qué te motivó a a considerar Reino Unido como una opción? Como mexicanos, digamos, hay una tendencia muy clara a irte a estudiar a Estados Unidos. ¿Por qué en tu caso te llamó la atención el aplicar a Reino Unido? Sí, no, es una pregunta buenísima, ¿no? Yo estando en el banco, la verdad, estuve primero en una oficina que hacía, digamos, que se dedicaba a supervisar encuestas. Y estuve 3 meses ahí y sí, me gustaba y la verdad es que sí, aprendí muchas cosas. Después, por azares del destino, me cambian a otra dirección en el comercio exterior. Y ahí es donde, digamos, que desarrollo gran parte de mi vida profesional antes de irme de maestría en el banco. Y justamente platicando con una compañera de oficina, o sea, se sentaba literal enfrente de mí, pues yo le contaba mis inquietudes de querer estudiar en el extranjero y me dijo, oye, pues no sabes, o sea, si estás considerando el Reino Unido, pues hay una beca que se llama Chevening. Y yo, pues prácticamente le dije, chique, o sea, no sabía ni qué era, ni cómo se pronunciaba, ni nada, o Claro. sea, yo no sabía nada. Entonces, esta chica, compañera del banco, digamos que me comenta sobre esta beca porque su mejor amiga se había ido como 2 o 3 años antes al Reino Unido con esa misma beca. Entonces, digamos que a raíz de esa plática, me surge ese interés. Yo, la verdad, antes de conocer Chivri, no tenía, o sea, no tenía una predilección, digamos, ya nata a Estados Unidos o a UK. O sea, digamos, yo estaba abierto a cualquier posibilidad.
digamos, fue en el camino durante todo el proceso que me fui decantando por el Reino Unido. La verdad que me preguntas por qué decidí aplicar. Híjole, creo que hay muchísimos elementos. El primero tiene que ser, o bueno, en mi punto de vista es tu personalidad y tu forma de ser. O sea, hay gente a la que de plano, pues, digamos, no le gusta tanto el estudio, quiere dedicarse a cosas más prácticas y lo cual es totalmente válido, ¿no? O sea, hay gente que desde la universidad dice, no, pues yo acabé mi licenciatura y ya no más. En mi caso es distinto. En mi caso yo siempre siempre he sido muy estudioso, siempre quiero aprender, siempre quiero, o sea, como que soy muy curioso y pues digamos, quedarme con la licenciatura no era una opción para mí. Otro elemento también yo creo que es pues, elementos de diferenciación, ¿no? O sea, hoy en día el mercado laboral está súper competitivo, hay Claro. miles de personas que tienen la misma carrera que tú, miles de personas que hacen lo mismo que tú, entonces pues hay que buscar, en ese momento dije, a lo mejor un mecanismo de diferenciación pues, puede ser una maestría. Otro elemento, pues yo ya había estudiado, como te dije, en Madrid y me dejó una experiencia muy bonita de haber estudiado en el extranjero y dije, pues quiero repetirla pues ahora en un nuevo episodio, ¿no? De maestría. La motivación de mis profesores también fue fundamental, ¿no? O sea, yo cuando tomaba clases, recuerdo perfecto, pues yo los veía en el pizarrón explicando cosas de economía y, digamos, adaptándolas a la situación económica actual. Bueno, en ese momento que estaba la crisis financiera del 2008. Entonces, como que yo veía en mis profesores una figura, digamos, a seguir y me motivaba muchísimo. Platicaba con ellos y digamos que me despertó un gusanito de querer seguir estudiando. Eh, otro elemento pues, también es, digamos, crecer profesionalmente. En el Banco de México, al igual que muchas otras instituciones, tanto, digamos, de organismos autónomos como privadas, Sí, pues, digamos, estudiar un posgrado siempre puede ayudar a que, digamos, consigas mejores posiciones, ascensos, claro. etcétera. O sea, siempre es un elemento que puede ayudar. O sea, no es el único, definitivamente, pero puede ayudar. Y al final del día también, pues yo quería vivir un sueño de estudiar en el ESI. O sea, yo en 2012 fui de vacaciones, justo cuando estaba estudiando en Madrid, en un periodo fui a visitar a un amigo que estudiaba en ese entonces en el ESI también. Visité la ciudad y yo quería estudiar. O sea, yo decía, yo quiero estar aquí. O sea, yo me veía, yo me visualizaba en el Reino Unido y pues, también un poco como cambio de aires, ¿no? O sea, llega una etapa en la que a lo mejor cumples ciertos años en tu trabajo y dices, sí me gusta, pero quiero algo más, ¿no? No me quiero quedar aquí en mi zona de confort, quiero ir más allá. Entonces, digamos que todos estos elementos fueron los que me motivaron a irme de estudios de posgrado. Buenísimo. Oye, Euge, y entonces tú dices, supongo que tenías, o sea, ahorita tienes 31, digamos que tenías como 28 años cuando decides irte. 27, 20, 27. o sea, sí, digamos, cuando me surge ese gusanito, yo tenía 26, me parece, aprox. Entonces, obviamente tienes que considerar todo el tiempo que lleva, que ahorita platicamos más a detalle, pero mi intención era irme como de los 27, 28, o sea, como ya más maduro profesionalmente, mentalmente, psicológicamente, porque también pues ya hablaremos de eso, hay que tenerlo en cuenta, pero sí, yo tenía más o menos esa edad, 26, 20, por ahí. Ajá. Buenísimo. Entonces, me gustaría entonces ya entrar un poco más de fondo a cómo fue tu primer acercamiento con las becas Chevening. Platicabas un poco el tema de tu compañera que estaba enfrente y que te comentó sobre esta experiencia que tuvo una de sus amigas. Me gustaría entonces saber, dices, bueno, ya creo que es momento para mí, para irme a estudiar la maestría. Empiezas a checar opciones, ya te metes como a profundidad para el tema de Chevening. Me gustaría saber cómo fue tu primer acercamiento Mm, con esta beca, cómo empezaste a ver de qué iba. claro. Sí, ahorita te platico rápido, nada más quiero hacer un paréntesis rápido. Chevening, para los que a lo mejor se acaban de unir o demás, creo que no, es importante mencionarlo, no hemos dicho, Chevening es un programa de becas del gobierno del Indo. Se funda creo que en 1983 por justo el gobierno de UK y acá en México lo administra, digamos, la Embajada Británica y el Consejo Británico, ¿no? El British Council. Tiene dos programas principales, los scholarships, que son de un año, y los fellowships, que son como para hacer tareas de investigación. O sea, el motivo de esta plática es scholarship, pero también existen los fellowships, para quien esté interesado lo pueda buscar. Claro, Bueno, también algo que es importante recalcar es como, digamos, aspectos geográficos. El Reino Unido digamos, está compuesto por Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Irlanda, cuya capital es Dublín, esa no es parte del Reino Unido. Nada más como para que lo tengan en cuenta, digamos, aspectos geográficos. Entonces, mi primer acercamiento, pues en realidad, te digo, a raíz de que mi compañera me dice,
pues yo me pongo a investigar en internet, me pongo a leer y a empaparme de información, de los requisitos, etcétera. Y pues justo llega en un momento en el que, te digo que yo ya pues, quería buscar algo adicional en mi carrera profesional y, y justo, espérame un segundito. Y justo pues fue lo mejor, ¿no? Que pude haber hecho. Y digamos, prácticamente, digamos, la aplicación primero, digamos, la primera etapa es una aplicación en línea. Eso es una aplicación online. Digamos que tiene, digamos, es una aplicación que puedes ir llenando los datos de manera parcial. O sea, no es necesario que crees una aplicación y en ese momento llenes todos los detalles, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Como abrir tu registro en la página de las becas. Ajá, exactamente. O sea, exactamente, justo es así, abrir tu registro y digamos ahí te piden información, o sea, tú puedes ir llenando, ¿no? Esa información personal, detalles de, digamos, de cuestiones académicas y digamos que ahí en cada etapa, puedes ir subiendo, hay links para subir tus documentos PDF que acrediten eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú dices, yo tengo mi formación profesional en tal universidad con tal título, pues bueno, puedes subir el PDF, ¿no? Te preguntan sobre el empleo actual, experiencia profesional, y Sobre esto obviamente, me gustaría saber, o sea, digamos, el sistema abre en agosto, ¿no? Que es la sí, fecha inicial donde tú puedes, lo que tú dices, empezar a registrar tus datos, tu nombre, como datos muy generales. Pero también en agosto supongo que hay como una cosa de requisitos generales. O sea, tú tienes que tener ciertas cosas antes, incluso de poder llenar el registro. Por lo que entiendo, tienes que tener 2 años de experiencia, tienes que tener un título de licenciatura, tienes que considerar 3 cursos de maestría en Reino Unido, tienes que tener como un tema también de inglés, que no necesariamente lo tienes que cumplir en ese momento, pero digamos es como un requisito incluso para poder llenar esta solicitud. En cuanto al tema de experiencia, ahorita lo platicabas, sí. me parece que son 2 años, tú en ese momento ya los tenías, pero de sobra, ¿no? Sí, sí, justo. O sea, los requisitos generales de aplicación son, como bien mencionas, uno, que es el más importante, que tengas nacional mexicana, o sea, que seas mexicano de nacimiento. Los 2 años de experiencia profesional como mínimo también es requisito. Ser titulado universitario, a lo mejor justo esto que comentabas, a lo mejor ser titulado no es un requisito indispensable al momento de que abre la aplicación, pero al momento ya, digamos, de que concluye la parte de las aplicaciones en el sistema, ahí sí creo que tienes que haber acreditado digamos, la parte del título, ¿no? Tienes que aplicar a 3 programas, tú tienes que elegir 3 programas de maestría y aquí, digamos, hay dos vertientes, o sea, puedes aplicar a un mismo programa en 3 universidades diferentes o a 3 programas diferentes en una misma universidad, o sea, ya es Claro. como tú elijas, ¿no? Y bueno, Todo esto esos lo son tienes que indicar en tu solicitud, ¿no? Como de exactamente, entrada. todo esto lo vas llenando, y obviamente ya después en el proceso te piden cartas de recomendación, examen de inglés, etcétera, ¿no? O sea, eso es como, digamos, una segunda parte del proceso que no la necesitas acreditar en el momento en que tú subes tus documentos, ¿no? Ok, perfecto. Pero sí, Y digamos, con respecto al timeline, justo, o sea, a ver, las fechas que voy a decir no necesariamente pueden o sean iguales con el 2020, pero en mi caso, o sea, justo abrieron las aplicaciones el 8 de agosto. Y entonces tienes 3 meses, tienes del 8 de agosto al 8 de noviembre para completar tu perfil en línea. O sea, tú subes tus documentos y llenas todo, ¿no? Luego, después del 8 de noviembre, digamos que todo de noviembre y todo diciembre, los comités de Chevening hacen la filtración de candidatos, los evalúan, etcétera. Y digamos que te llega a ti una solicitud o, bueno, un correo de confirmación si es que fuiste elegido a la entrevista por ahí de febrero, ¿no? Entonces, desde que tú empiezas, que es como octubre, noviembre hasta febrero, pues digamos que febrero es cuando empieza las aplicaciones y la parte de la entrevista, quiero decir. Y ya después de marzo a mayo son periodos de entrevista. Digamos, ahorita si quieres entramos como más a profundidad con estos temas, pero digamos como para que tengan un timeline, así, una fotografía de los tiempos. buenísimo. Ya después es en junio y julio cuando te avisan.
cuando te avisan si sí fuiste elegido, si quedas como reserva o como si de plano no, digamos, no fuiste seleccionado. Sobre esta primera etapa que tú comentas en agosto, que tienes que llenar la solicitud en línea, que es el primer paso, donde indicas todo lo que tú comentaste, tus datos, las universidades a las que quieres aplicar, donde pones tu experiencia laboral, donde también subes tus documentos de tu título universitario. Digamos, este primer paso que dura de agosto a noviembre, que es cuando cierra. Pero también en este primer paso hay algo muy importante que son los ensayos, por lo que entiendo. En estos ensayos te hacen, en mi caso, yo también apliqué a las becas y en mi año fueron como 4 preguntas que tú tenías que llenar. Y Sí. cada pregunta eran como 500 palabras, que más o menos es como una página. Y son 4 ensayos, por lo que entiendo. No sé si quieras comentar un poco más sobre esto, en esta primera etapa, el tema de los ensayos, que creo que es una parte muy importante del proceso. Sí, 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 exactamente. O sea, una vez que tú llenas información personal, académica, datos del empleo actual, experiencia profesional, seleccionas tus 3 universidades, justamente te preguntan sobre lo que comentas de ensayos. Yo me acuerdo que me preguntaron en aquel entonces, yo creo que la estructura es prácticamente igual, no creo que haya cambiado mucho del 2017 para acá, pero me preguntaban un ensayo sobre liderazgo. O sea, Cheever en general busca gente que sea líder, o sea, gente que tenga un compromiso con su sociedad, con su entorno, digamos, inmediato, que quiera proponer soluciones ante problemas, etcétera. O sea, gente muy propositiva, eso es lo que busca Cheever. Entonces, justamente para tratar de llenar o para que ellos puedan llegar a esa información sobre tu persona, porque pues, a lo mejor pues que tú hayas sacado 90 y tantos en la carrera, además, pues no explica mucho de ti, no dice mucho. Entonces, justo los ensayos es una oportunidad perfecta para que tú, digamos, te puedas explayar, te puedas lucir y puedas contar más sobre tus experiencias. Entonces, sí, justamente me pidieron unos sobre liderazgo. Digamos que el único requisito, me acuerdo que era máximo 500 palabras. Tú podías ahí poner, o sea, liderazgo en cualquier ámbito, ¿no? Académico, deportivo, profesional, etcétera. Cualquier ejemplo que pudiera, digamos, personificar la forma en la que tú ejerciste ese liderazgo, En tu es caso, perfecto. ¿cuál fue tu historia en este ensayo? Yo me acuerdo, en este ensayo había puesto, me acuerdo que en mis últimos cursos de econometría nos habían dejado un proyecto final, ¿no? Era un trabajo en equipo y la vez que digamos, involucraba mucha investigación porque era sobre unos modelos y que pues, no teníamos mucha idea. Entonces, primero me acuerdo que lo conté como de forma, primero es la organización, ¿no? ¿Cómo te vas a organizar con tu equipo? ¿Cómo vas a distribuir las tareas? A lo mejor hay gente que es muy buena para programar, ¿no? O para hacer como cuestiones de software. A lo mejor otra persona digamos, tiene habilidades más sociales. A lo mejor a él lo puedes mandar a exponer el proyecto. A lo mejor otra persona es muy buena investigando y entonces pues, se puede empapar de mucha información. Entonces, justo como esos detallitos de cómo nos organizamos, de qué fue lo que hicimos y el resultado final fue, me acuerdo que lo que yo puse en ese de liderazgo, porque también Ok. te preguntan otro sobre networking. Networking y leadership son como 2 temas fundamentales que busca Chevening. Entonces me acuerdo que en el networking yo puse ahí, o sea, el pasado fue digamos, un ejemplo académico en la escuela. En el de networking yo puse un ejemplo del banco. Me acuerdo que en el 2015 yo ya tenía como un año en el banco, menos de un año, como 9 meses por ahí. Y me mandaron un curso de balanza de pagos, que digamos que es el sector externo de la economía, a Brasil, un curso que organiza el Fondo Monetario con líderes y economistas de bancos centrales. Entonces, pues yo tenía 25 años, y entonces cuando a mí me avisan que yo voy a ser el elegido para representar al banco, pues primero me impresioné mucho, pero a la vez también lo agradecí, ¿no? Porque fue una experiencia muy buena en donde pude conocer gente, digamos, que se dedica más o menos a lo mismo que yo, pero en otros bancos centrales. Y además fue un momento importante porque México justamente estaba cambiando del manual de balanza de pago 5, que son recomendaciones, digamos, de manuales internacionales, al manual 6. Entonces, justo esa transición, nosotros teníamos que empaparnos de información de países como Brasil, que ya tenían, digamos, materializado ese cambio. Entonces nosotros podíamos ir allá y platicar con la gente de Brasil, cómo lo hicieron, como detallitos técnicos de cómo medir una cosa, cómo medir la otra, etcétera. Entonces yo puse este ejemplo, pero puede ser Digamos, fue una experiencia internacional lo que contaste. exactamente, o sea, fue una experiencia internacional de networking. Y, Buenísimo. y pues digo, o sea, aquí no hay reglas, ¿no? Todo lo que tú consideras necesario que pueda hacer de networking lo puedes poner como que no hay reglas. Y luego me acuerdo que también que me preguntaron un ensayo igual de 500 palabras sobre por qué estudiar
en el Reino Unido y por qué estudiar en esas 3 universidades que eliges. Y ahí, pues, obviamente también es justo mencionar, ¿no? De por qué, o sea, por qué el Reino Unido, por qué las 3 universidades. En mi caso, yo elegí como primera opción LSE, elegí como segunda opción UCL, University College London, y la tercera opción fue Warwick, que es un departamento de economía muy joven, que pues, ha crecido brutalmente en las encuestas y en los rankings y demás, tiene muchos papers publicados, sus profesores son buenísimos. Entonces yo tenía estas 3 opciones y obviamente pues es como encontrar las fortalezas de cada uno de los programas y mencionarlos. O sea, ¿qué te llamó la atención de uno? ¿Qué te llamó la atención de otro? Y justo todo eso que te llama la atención, ¿cómo puede encajar en tu perfil y, digamos, en toda esta historia que tú estás creando para que pueda ser un candidato, digamos, que llame la atención, ¿no? Pero sí, estos ensayos, o sea, justo lo que tú comentas, son muy importantes, hay que tomárselos muy en serio, hay que tomarse el tiempo, hay que ser muy, muy, muy cuidadosos, muy minuciosos y recordar que antes de las entrevistas, digamos que los ensayos es la parte, digamos, en donde tú puedes exponer quién eres, ¿no? O sea, Sí. es como crear todo, acá, atar todos los cabos sueltos y crear una historia de ti, pero que complemente a lo que tú ya subiste de tus calificaciones, que complemente a lo que tú ya subiste, digamos, de tu experiencia profesional, etcétera. Entonces, como la forma de englobar todo tu perfil. Pero sí Lo, es lo muy que importante. eso también, recuerdo que había un cuarto ensayo que era sobre tus planes futuros, ¿no? Una vez que tú ya tenías tu, digamos, tu degree de Reino Unido, ¿tú de qué manera pensabas regresar a tu país? ¿De qué manera pensabas como desarrollar tu carrera profesional? Y es lo que decías, como que esta historia que tú estás creando también tiene que hacer match con tus planes futuros. Yo me acuerdo que en mi caso, pues platicaba un poco que aplicaba a estas universidades y aplicaba a Reino Unido. La pregunta de Reino Unido creo que es muy importante en la parte de los ensayos. O sea, ¿por qué Reino Unido y no Estados Unidos? En mi caso yo me acuerdo que estaba lo del Brexit y había como un tema financiero muy, muy grande, un problema financiero muy grande, digamos, Sí, cuando, sí, cuando sí. fue lo del Brexit. Entonces yo decía, bueno, a mí me interesa conocer esta parte de una crisis financiera, cómo las políticas macro pueden ayudar a este tipo de temas en México, en un país en desarrollo, donde estos temas son tan frecuentes, pues me interesa aprender desde una perspectiva de país desarrollado. O sea, como que sí es muy importante que ustedes Sí, tengan sí. claro por qué Reino Unido y por qué no otro país, ¿no? Y ahí es donde entran cosas de cultura, tienes que poner como cosas de cultura, de sociedad, muy particulares de Reino Unido. La segunda cosa que también de lo que comentabas, Euge, es el tema de las universidades. Yo creo que tú diversificaste y creo que eso es también muy importante, ¿no? Cómo irte a las opciones top de LSE, de Oxford, de Cambridge, porque eventualmente tienes que dar una carta de aceptación. Entonces creo que también yo, por ejemplo, en mi caso, sí traté de diversificar, porque decía, bueno, le estoy tirando en ese caso fue Cambridge, le estoy tirando a Cambridge y decía, bueno, pero también a una universidad que tenga muy segura y que sé que al final voy a tener una carta de aceptación de esta universidad, porque si no, si al final las 3 te rechazan, pues, te podrán dar Chevening, pero si no tienes ninguna carta de aceptación, pues es súper complicado. Entonces, Sí, sí, pues sí, sí. creo que esas dos cosas, nada más mencionarlas, que sí es importante que tengan en mente por qué Reino Unido y segundo, creo que también es importante diversificar. No Sí, sé o si, sea, justo, perdón, yo nada más justo para complementar lo que dices, esa pregunta de UK es fundamental. O sea, porque al final del día, las becas Chevening lo que buscan es, digamos, fortalecer ese lazo entre UK y México. Normalmente cada año UK tiene áreas prioritarias. Digamos, tiene en la agenda, digamos, gubernamental, tiene agendas prioritarias en cada uno de los países. Entonces, justo si tú vas a un posgrado que tenga como afinidad con digamos, estas directrices gubernamentales que tiene UK, pues es un punto a favor. Yo me acuerdo que en el punto de UK, pues a mí me gustaba mucho el método de enseñanza. O sea, porque normalmente digamos, acostumbrados aquí en México a que te aprendes todo de memoria, ¿no? A que pues casi, casi todo lo que te enseñan en la clase vas y lo avientas en el examen y el tema es que si en el examen te lo cambian tantito, pues ya valió, ¿no? Porque tú sabías A y si te preguntan B, pues ya no te lo sabes. Entonces, esa parte del método de enseñanza me gustaba mucho. Y pues bueno, también la calidad de vida en el Reino Unido, la satisfacción de los estudiantes que se van. Yo revisaba encuestas, el índice de satisfacción de los alumnos es muy alto. Casi todas las escuelas tienen el Start Teaching Rating, que es como
digamos que sus profesores están muy bien evaluados, 4 de las 15 o 5 de las 15 mejores universidades del mundo son británicas. O sea, como que yo fui armando como, digamos, una lista de cosas que a lo mejor me pudieran servir tanto en el proceso de aplicación como en la entrevista. También hay unos índices que también dicen que 30, 35 de las mejores 200 universidades son británicas. Entonces, como que todas estas cositas a mí me motivaban mucho, de toda la gente que ha estudiado ahí, de los líderes, ¿no? Gandhi fue un estudiante en UK, Sí. Bill Clinton, Juan Manuel Santos, o sea, hay muchas personas que han estado en UK y digamos que todo eso ayuda. Y con respecto a las aplicaciones de diversificación, totalmente, o sea, cubriste un punto perfecto. Yo justo lo que hice fue tirarle una top, que desde mi punto de vista era LSI, después le tiré a una medium, digamos, o una, digamos, en donde es casi seguro que te acepten, que es UCL, y después una safety, que si bien está más o menos al mismo par de, digamos, en cuestiones que son muy rigurosas, pues, pero que tienen menos prestigio. Entonces, a lo mejor es más fácil que te acepten. Entonces, siempre diversificar en las aplicaciones es clave. O sea, es clave y hay que hacerlo porque a lo mejor le tiras a lo grande que está bien, pero si por X o Y ese año en particular hubo, no sé, algún cambio en el régimen de aceptación y más, y no entras, pues te vas a lamentar toda tu vida, ¿no? Entonces, sí, diversificar es clave. Eso que comentas de las áreas prioritarias también me lo comentaron. Me dijeron que sí es importante que cada año veas cuál es la prioridad del gobierno británico con México. Y entonces, sí, con Ujú. base en, o sea, un día dice, un año, igual que el gobierno británico quiere ser más, promover proyectos de sustentabilidad o cosas de seguridad o cosas de, no sé. Entonces, ustedes sí tienen que ver como cuáles son los objetivos y tratar de encauzar tu proyecto de vida con ese objetivo en particular de ese año. Creo que te suman muchos puntos, como tú bien dices. Y también creo que les importa mucho el tema de las alianzas. O sea, si tú en tus planes futuros dices, yo quiero regresar a México a trabajar en Banco de México, por ejemplo, pues crear una alianza de un becario Chevening con una institución como Banco de México, con el gobierno británico. O sea, si dentro de tus planes está una Claro. organización que puede ser de interés también para digamos, para la embajada, para el gobierno británico, pues eso también suma, ¿no? Si planteas como muchas cosas al aire sin algo muy concreto en tu ensayo de lo que quieres hacer en un futuro, creo que no juega mucho a tu favor, ¿no? Creo que también ser muy específicos en cuanto a tus planes y organizaciones que te interesan trabajar. Totalmente, totalmente. Nada más pasar a este punto. Sí, o sea, me parece que en www.gov.uk hay una sección donde viene como organizado por países. Ahí viene México y ahí como que uno puede ver digamos, las actividades prioritarias de UK en ese año en particular. Normalmente, o bueno, en los últimos años ha sido cambio climático, desarrollo sustentable, derechos humanos, equidad de género, digamos, cuestiones ambientales, cosas antiterrorismo, seguridad cibernética, todas estas cosas que son prioritarias hoy en día en la agenda, digamos que puede que, o sea, a ver, yo no es que diga que si aplicas a una de esas áreas, pues te van a aceptar, pero justo te puede ayudar porque son áreas que UK está buscando en estudiantes mexicanos que van a estudiar allá, ¿no? Y lo contrario también, o sea, si no aplicas un área prioritaria, igual y te sale la beca, ¿no? O sea, no es como un requisito súper, no es como algo muy estricto, pero sí es recomendable tratar de hacer el match con estos objetivos. Sí, sí, Eh, sí, sí, perfecto. Uh-huh. Buenísimo. Te quería preguntar un poquito sobre las dudas que hay en el chat. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, tú de agosto a noviembre haces estos ensayos que ya nos platicaste un poco de qué van, sobre también llenar pues, todos estos requisitos. También sobre ese primer, digamos, sobre ese primer llenado te piden el tema del idioma, el subir un certificado de idioma, que puede ser el IELTS, que puede ser el TOEFL, y creo que aceptan varios. No es requisito, no es como obligatorio que lo subas en ese momento, pero también una cosa que me acuerdo que me platicaron es que si tú lo subes en la primera fase es como muy, 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 muy bueno porque ya es como darles una garantía que el inglés no es un problema para ti y que puedes, digamos, pasar a la siguiente etapa sin ningún problema. Lo que entiendo es que tienes un deadline hasta julio del siguiente año para subir el tema del inglés, pero si tú Sí. lo subes antes, o incluso si también subes antes una carta de aceptación, como que es mucho más fácil que te pasen a la segunda etapa, que puedas pasar a la segunda etapa, ¿no?
Sí, totalmente. Porque al final ellos, o sea, al final del día, cuando ellos ya van a seleccionar candidatos, pues si tú ya tienes algún documento que avale que ya tienes eso acreditado, pues es como un double check, ¿no? O lo está checando la universidad, ya le dio su visto bueno, pues digamos, manda una señal, ¿no? A Chivney le manda una señal de que tú eres un candidato bueno y que ellos únicamente tienen que confirmar, ¿no? Entonces sí, bien lo comentas, o sea, el examen de inglés o el certificado de inglés no solamente es el IELTS, que el IELTS es el británico, puede ser el CAE, que es el Certificate of Advanced English, puede ser el Pearson, el PTE académico, o puede ser el TOEFL IBT. O sea, digamos que tienes opciones, ¿no? Porque me parece que en Estados Unidos solamente es el TOEFL y no hay nada más, ¿no? Y justo también mencionar algo que se nos pasaba, Gio, que la parte de las becas Chevening, digamos, solamente son para programas de un año. No son programas de 2 años. Normalmente las maestrías en Estados Unidos duran 2. En Reino Unido casi siempre son de un año. Y digamos que estrictamente pueden ser cursos que duren de 9 meses a 12 meses. O sea, no menos de 9 y no más de 12. Ese es como el único criterio o el único requisito para poder aplicar. Entonces, para que la gente que nos está escuchando también tenga en mente que son maestrías de un año, ¿no? Son muy intensas, pero son de un año. Oye, te quería preguntar sobre esta primera etapa, ¿tú subiste en la primera etapa ya tu certificado de inglés o fue hasta una segunda o la tercera etapa que tú lo subiste? Sí, yo lo subí desde el principio. Desde el Digo, principio. como te comenté al principio, mi mamá pues es profesora de inglés o ha sido profesora de inglés y francés y pues siempre nos inculcó el idioma, ¿no? Y afortunadamente pues yo tuve pues la gran dicha de crecer prácticamente con el idioma. A ver, no es que sea muy fluido pero ni nato, pero lo hablo bastante bien, lo entiendo. Entonces, digamos que yo dije, ese requisito, si ya lo tengo, pues me lo quito de encima, ¿no? O sea, ¿para qué lo pospongo? Entonces yo me acuerdo que hice el examen, tienes que agendar tu cita y el examen, yo me acuerdo, yo hice el IELTS y primero haces la parte del speaking, me tocó en el British Council, allá en Polanco, en la colonia Polanco de Ciudad de México, y la parte del reading, del writing y del listening, yo me acuerdo que lo hice en el TEC de Monterrey, del sur, en Campus Sur. Entonces, digamos que son las dos piezas y como en 2 semanas te llegan los resultados. Con respecto a Chevening, me parece que debes de sacar 5.5 como mínimo en cada uno. O sea, si sacas 5 en cualquiera, ya estás fuera. Tienes que sacar 5.5 en todos, pero un overall, o sea, al final promedian todos, y un overall de 6.5 como mínimo. Entonces, digamos, es el requisito que tienes que cumplir de IELTS. La verdad es un puntaje muy, muy básico, digamos. O sea, por lo regular las universidades te piden un puntaje más alto, pero lo que te piden Sí, para Chevening es, o sea, digamos, no es imposible, es como muy, muy viable, ¿no? sí, sí, totalmente viable. La verdad es que para los que no estén familiarizados, me parece que el puntaje máximo es 9 en Es 9, Chevening. sí. Entonces, no sé cuál es el mínimo, pues a lo mejor es 0 si no haces nada, ¿no? Pero digamos que si te va medianamente bien, yo creo que el 5.5, o sea, con que hayas cursado algo de inglés unos 6 meses y le dediques, digamos, un tiempo riguroso, yo creo que sí lo sacan. Entonces, a lo mejor también decirles a todos los que nos están escuchando que el examen de inglés, o sea, si bien es un requisito, no se lo tomen como, pues es que no sé inglés y esto va a ser una barrera para mi aplicación, no, o sea, a lo mejor, como dices, puede ayudar a tu favor que lo subas desde antes, pero tienes muchos, muchos meses para poder subir el certificado. Claro. Bueno, entonces en esta primera etapa se recomienda subir este certificado, puede ayudar para que te pasen a la segunda etapa, es decirle a Chevening, sabes que el inglés ya no va a ser un problema conmigo. Lo segundo es que, o sea, un poco también una pregunta del chat. Tú aplicas a Chevening a la par que estás Sí. aplicando a las universidades. Entonces, si tú a noviembre de ese año ya tienes una carta de aceptación, pues también subirla. No fue mi caso y no sé si fue tu caso que tú también subiste, hacia noviembre ya tenías una carta de Sí. aceptación en la universidad. ¿Fue tu caso? ¿Ok? Mira, en mi caso yo apliqué. ¿Sí? ¿Me escuchas ahí bien yo? Sí, sí, sí. Sí, es que me parecía un mensaje de conexión. La verdad es que apliqué desde octubre a las universidades, porque como bien comentas, tienes que hacer la aplicación a la par. Y yo me acuerdo que en enero, no, en diciembre, perdón, finales de diciembre, recibí mi primera aceptación de UCL. Entonces, digamos que para mí fue un gran alivio, porque ya tenía una segura, ya tenía una universidad segura, y pues yo estaba esperando LSI todavía, que era como a lo que yo le quería tirar, pero sí, o sea, en tanto tú tengas los documentos de aceptación, los puedes ir subiendo y obviamente juegan a tu favor.
porque son documentos que están aprobando tu candidatura, no para Chevening, sino para la universidad en UK, que al final es otro check. Entonces, sí es bueno que vayan aplicando a la par y conforme vayan teniendo los requisitos, lo vayan llenando a la aplicación en línea. Oye, sobre este primer paso, Eugenio, antes de que pasemos al tema de las entrevistas, ¿tú más o menos cuánto tiempo te tardaste como en preparar tu aplicación? Y tú cuál crees que sea como el punto en el que creas que tienen que poner especial atención en esta primera etapa? Sí, yo creo que lo más importante es tener claro tus objetivos, ¿no? Tener claro quién eres, qué quieres hacer con la maestría, cuáles son tus planes a futuro. O sea, si tú no sabes qué quieres hacer contigo, pues es muy difícil, no es como una relación. Si quieres tener una relación, si no estás bien contigo mismo, pues no va a rendir, ¿no? Entonces, primero que hagan un ejercicio de qué quieren hacer, cuál es su background y con base en ese background, qué pueden hacer a futuro, ¿no? Este, y sí, o sea, justamente esta parte de saber quién eres te va a ayudar mucho porque clarifica muchas cosas, porque te ayuda a identificar fortalezas, debilidades, en qué puedes mejorar, en qué no, o digamos que este proceso de análisis personal te ayuda muchísimo a tener claras tus ideas y claros tus objetivos. Claro, pero entonces un poco el tiempo que te demoraste como en la preparación, ¿nada Ah, más sí, sí, fueron de cierto. agosto a noviembre lo que te Ah, demoraste? bueno, es que sí, se me estaba escapando esa pregunta. A ver, yo empecé mi aplicación en octubre, pero desde marzo de ese año, o sea, 6, 7 meses o 5 meses antes, yo me acuerdo que presenté, o sea, empecé a planificar todo, ¿no? Presenté el GRE, que el GRE hay que comentar, no es un requisito para Chevening como tal, pero pues obviamente sí lo necesitas para las universidades. Entonces, yo igual me lo quería sacar de encima. Entonces, sí, yo creo que fueron como 6 meses yo, o sea, son 6 meses de estudiar para el GRE, de prepararte muy bien, porque yo en mi caso, yo conozco mucha gente, o más bien no conozco casi nadie que no haya repetido el GRE, o sea, es una experiencia muy particular. Traumador, sí, sí. Sí, o sea, es un examen, a ver, si bien es de, digamos, conocimientos básicos de matemáticas, digamos, para la parte quant, es un examen que dura creo que 4 horas, y estás Sí, es con la presión pesado. del tiempo y estás con la presión de que ya te gastaste los 200 y pico dólares que cuesta y que si no lo sacas lo tienes que repetir, etcétera. Pero, o sea, sí, yo creo que sí hay que tomarlo con mucha anticipación. Digamos que no hay que apresurarse. Si ustedes sienten que todavía no tienen el inglés o que no tienen el GRE o que pues, les está costando trabajo encontrar a alguien para las cartas o que necesitan tiempo para el ensayo, o sea, es preferible que se tomen su tiempo porque para Achieving no hay edad. O sea, no es como que haya un límite de edad. Si cumples 33 ya no puedes aplicar. No. O sea, me parece que es abierta la cosa en la aplicación en Chevening. Entonces, sí, yo recomendaría 6 meses antes para tener todo bien preparado, bien estructurado y estar sin prisas. Ok, entonces de agosto a noviembre es la primera etapa. Preguntan en el chat que si te ayudan con las aplicaciones a las universidades. En el caso de Chevy, no, ¿verdad? No. O sea, la parte de la aplicación a las universidades es totalmente autónoma, totalmente independiente. Tú te encargas de ver las fechas del deadline. En UK, me parece que es un sistema que le llaman el rolling basis, que es como que tú abren la aplicación, digamos, por decir, en noviembre, y ellos van aceptando hasta que cubren su cuota. O sea, no sé si van a aceptar a 250, pensando que 200 les van a decir que sí. Digamos, ahí es rolling basis, diferente a los deadlines en Estados Unidos, que es como a lo mejor por etapas, ¿no? Lo único que les interesa, digamos, es que tú subas la carta de aceptación incondicional, ¿no? O sea, que Exactamente. ya no tienes, incondicional significa que ya no tienes ningún adeudo con la universidad, que ya pasaste todos los requisitos. Por ejemplo, a mí me pasó que LSI me dio en algún momento una carta condicional a que mi score de inglés subiera más. Entonces me dijeron, hasta que no subas tu score de inglés, no te damos una carta incondicional que significa que ya no está condicionada a nada, ¿no? A lo que Exactamente. Chevini lo que busca son cartas incondicionales, lo cual puede demorar un poco más de tiempo. Sí, exactamente. Como bien comentas, la carta incondicional es aquella que ya es una aceptación formal de la universidad y en la cual tú debes, en cierta fecha, tú debes decir sí acepto o no acepto. La carta condicional es como dices, a lo mejor sí, tu perfil está muy bien, pero pues necesitas subir el examen de inglés, pero necesitas a lo mejor mejorar el GRE. O sea, justo por eso se llama condicional, ¿no? Porque está condicionada a ciertas cosas, a ciertos requisitos que debes cumplir. Y como es un proceso paralelo el de las universidades, como el de Chivini,
también tienes que medir los tiempos. Un poco haciendo la referencia a una pregunta que hacen, es cuánto tiempo tarda el proceso en LSI, por ejemplo, de que tú mandaste ya todas tus solicitudes, en cuánto tiempo te dan admisión, que es un tiempo que tienes que Sí. pensar para que tú también vayas con los tiempos de Chevening, ¿no? No sé cuánto tiempo te Sí. demoró en que te dieran las cartas de aceptación de las universidades. Mira, yo para aplicar tanto para Chevening como para las universidades, siempre fui como, o sea, yo quería ser de los primeros, o sea, no sé por qué decía, yo no me quiero arriesgar a ser el último, porque sé que en UK es rolling basis, entonces, si me espero al final, a lo mejor sí, mi candidatura es muy buena, pero ya ocuparon todas las plazas, entonces yo apliqué desde octubre, o sea, igual que apliqué a Chevening en octubre, apliqué a LSI, a UCL y a Warwick. Y me acuerdo que con LSI tuve un problema un poco muy particular, porque yo subí todos mis documentos, pero algo pasó en el sistema que a lo mejor ellos no le dieron descargar o no sé, que a mí me habían dicho que en 8 semanas me avisaban. Entonces yo dije, bueno, octubre, pues a finales de diciembre o principios de enero, ¿no? Como mucho. Pasó enero, pasó febrero y no me avisaban. Y entonces yo estaba muy angustiado porque mandas los típicos correos y te contestan con las típicas de, este es un sistema automatizado, ta, ta, ta. Sí, Entonces sí. dije, ¿sabes qué? No me importa, voy a hablar a UK. Entonces hablé, me acuerdo que, pues obviamente por la diferencia horaria, pues me levanté como en la madrugada, hablé por teléfono y les dije, oigan, aquí me sigue apareciendo en el sistema de que están revisando mis documentos, pero pues yo lo envié hace muchísimo tiempo, ¿qué onda? Ah, no, pues déjame checarlo. Me acuerdo que me dejaron en el línea un poquito y me dijeron, efectivamente, habíamos tenido un problema al descargar tu información. Entonces, justo menciono esta experiencia para que estén pendientes de su aplicación. O sea, si la universidad les dice, tienes que esperar más o menos 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas en recibir respuesta, pues estés muy atento porque pueden surgir cuestiones administrativas o incluso tecnológicas que impidan que ellos revisen tu aplicación. Entonces yo hablé y me dijeron, sí, 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 lo sentimos mucho, vamos a revisar tu aplicación. Y ya, pues posteriormente me respondieron que sí me aceptaban, ¿no? Claro. Pero sí, fue un proceso un poco estresante. O sea, un poco resumiendo en esta etapa, un tip creo que es importantísimo que si bien los deadlines para Shivini, tanto para el examen de inglés como para las cartas de recomendaciones hasta julio, o sea, tú tienes hasta julio para subir estos documentos, es recomendable que tú los subas o sea, si puedes desde la primera etapa, pues desde Claro. la primera etapa, pero entre más posible los puedas subir antes, es mucho más recomendable porque les das una seguridad a Shivini que a quienes están aceptando sabe inglés y quienes están aceptando también, pues ya tiene una carta de recomendación, porque puede pasar que te den la Cheveny, no tienes una carta de recomendación y al final no te vas, ¿no? Entonces, para Exacto. ellos también es darle una seguridad que el candidato ya de darle la beca ya se va a ir a una universidad, no va a tener problemas con el inglés y demás. Yo en mi caso, y creo que también tu caso, Euge, hacia diciembre ya habíamos subido porque lo que dice Euge es verdad, o sea, el sistema está abierto, tú puedes seguir, a pesar de que en noviembre ya acabó digamos, la primera etapa, tú todavía puedes ir subiendo documentos, ir actualizando tu perfil para ir alimentando Exacto. digamos, tu candidatura. Entonces, Euge pues, lo subió en diciembre, yo también me acuerdo que en diciembre ya había subido una carta de aceptación, y entonces eso juega a tu favor porque ya cuando están decidiendo entre diciembre y febrero, pues ya ven cartas de recomendación, ya ven tus cartas de aceptación y dicen, bueno, pues ya darle la beca pues implicará seguridad de nuestra parte, ¿no? Entonces, digamos, Sí. resumiendo, de agosto a noviembre es la primera etapa, Ujú. cierra en noviembre y tú recibes entonces en febrero el pase a la entrevista, ¿no? Sí, sí, a mí me llegó, me acuerdo perfecto, un 9 de febrero. Me llegó el 9 de febrero la confirmación de la entrevista y digamos que justo te mandan ese correo y te mandan un link o un enlace para que tú agendes una entrevista en la Embajada Británica. Entonces, haz de cuenta que te ponen un calendario y tú le das clic a la fecha que tú quieras. Yo me acuerdo que pues, con la emoción de que me habían, digamos, aceptado la entrevista, pues luego lo metí, me acuerdo que metí el primer día y después me enteré que fui el primero de todo el pool de los mexicanos que aceptaron a entrevistas, fui el primero en hacer la entrevista. O sea, yo estaba muy intenso, estaba muy emocionado, pero sí, o sea, te mandan ese correo en febrero, tú tienes que agendar la cita y es un esquema muy británico que es el first come, first serve. O sea, servimos al que llegue primero, ¿no? Entonces, si tú dices, oye, pues es que yo quería a principios de marzo, no sé, pero pues ya te lo ganaron, no pueden hacer nada. Entonces, ahí es como aplicar en cuanto tú tengas la seguridad de que tienes ese día disponible o demás. Yo la verdad es que no lo quería prolongar más,
porque yo siento que justo, pues es como cuando estudias para un examen. O sea, si estás estudiando y después pasan 3 meses y dejas de estudiar, pues cuando llega el examen tienes que volver a estudiar, porque a lo mejor ya se Claro. te olvidaron algunas cositas. Entonces, yo la quería hacer justo al inicio para que no hubiera ningún problema de que, híjole, es como, no me acuerdo de esto, no me acuerdo del otro. Entonces, sí, justo yo lo puse a principios de marzo, me parece, la entrevista. Sí, por lo que entiendo es, a principios de febrero te mandan este link para agendar la entrevista. Las Ujú. entrevistas se realizan durante marzo, abril y mayo. En tu caso dices que fue en marzo tu entrevista, pero no, hay un paso intermedio antes de llegar a las entrevistas y una vez que recibiste el link, que es subir cartas de recomendación. Tú tienes que, antes de la entrevista, hacia finales de febrero, antes de que inicie el periodo de entrevistas, tú tienes que subir, por lo que entiendo, 2 cartas de recomendación. ¿Cómo fue tu Sí. caso en estas cartas? ¿Cuál fue tu estrategia de eso? Sí, sí, totalmente. Las cartas de recomendación justo, o sea, cuando te envían ese link te dicen que tienes un deadline para subirlas. Entonces, yo ya había platicado con 2 profesores que al final, digamos, las cartas de recomendación que usas para la universidad, de alguna forma, digamos, la estructura o el machote te puede servir para la parte de Chevening. Entonces, justamente yo había platicado con 2 profesores. Uno al final me dio carta para la universidad, pero bueno, para Chevening fue un profesor de la universidad, un profesor que me conocía perfectamente, el doctor Jesús Zurita, que estimo mucho y lo quiero mucho, ha sido un gran mentor en mi vida. Él digamos que me dio 4 cursos en la universidad, o sea, me dio 2 cursos de matemáticas, me dio un curso de macro y un curso de evaluación de proyectos. Entonces era una persona que me conocía muy bien en el aspecto académico. O sea, él me dio clases, yo le preguntaba, yo iba a sus horas a las horas digamos, para resolver dudas. Incluso trabajé 3 meses con él, ¿no? En un proyecto que él tenía para hacer un artículo, entonces yo le ayudé como una pasantía de investigación muy breve. Y después, cuando salgo de la universidad, me invita a trabajar. Yo antes de estar en el banco, estuve en Zagarpa, en la Secretaría de Agricultura. Entonces, él me invitó a trabajar con el equipo de la coordinación de asesores. Entonces, digamos que mataba 2 pájaros de un tiro, porque me conocía en el aspecto académico y también me conocía en el aspecto profesional, tanto por el lado de la pasantía que hice con él estando en la universidad como en Zagarpa. Entonces, digamos que él me conocía perfectamente. O sea, él podía dar una opinión bastante buena de mí, tanto el curso, de los cursos que él me dio, como en la parte digamos, del campo profesional. Entonces, pues básicamente esa fue mi primer carta para Chevening. Y la segunda carta, dije, bueno, ya tengo una carta muy buena en el aspecto académico y laboral de Zagarpa, entonces ahora lo voy a complementar con el banco. Entonces metí una carta con la que en ese entonces era mi jefa directa en el Banco de México, y pues igual, o sea, es una persona que me conocía muy bien en el banco. Trabajé prácticamente 3 años con ella en la oficina de comercio exterior. Ella me había invitado, o bueno, ella me dio la noticia de que yo había sido seleccionado para el curso de Brasil, ¿no? Del Fondo Monetario. Entonces, digamos que también me conocían muy bien y sabían cómo yo trabajaba en equipo, sabían, digamos, los proyectos en los que yo había participado en el banco, los resultados que había dado. Entonces, digamos, a grandes rasgos eran 2 personas que me conocían perfecto y que podían emitir una opinión bastante calificada, Claro. bastante robusta digamos, muy buena en el sentido de que apoyaban mi candidatura y que yo tenía como estudiante algo importante que aportar, ¿no? Porque al final del día ellos lo que quieren es que alguien más avale tu candidatura, ¿no? Entonces, sí, Sí, justo esa fue mi estrategia. fue una combinación entonces tanto académica como laboral, ¿no? Yo en mi Exacto. caso creo que fueron 2 laborales. Entonces, entiendo que Chevny no te da una restricción en cuanto si tienen que ser 2 académicas o 2 profesionales, puedes variarlas. Creo que la estrategia que nos funcionó a ambos fue eh, académica y también laboral. En mi caso también fue académica laboral, sí es cierto. Sí. Te Ujú. iba a preguntar entonces, Euge, una vez que estas cartas de recomendación las tienes que subir tú, ¿no? En el sistema. Me parece que ellos mandan un correo, o sea, creo que ellos la mandan por correo porque creo que todo es a través del sistema, pero justo creo que les mandan un correo a tus referees para que ellos, es que la verdad no tengo tan clara esa parte, no me acuerdo si es a través del sistema o por un correo, pero al final del día ellos te dicen, o sea, cuando ellos te aceptan a la entrevista y todo, ellos te dicen los mecanismos. Me parece que es un correo electrónico. O sea, tus referencias tienen que mandar a no sé qué @chevening.org.mx o lo que sea, y ahí mandan las cartas de recomendación.
Buenísimo. Pero sí, o sea, hay que estar atrás de ellos porque Chevening como tal creo que no los contacta. O sea, ellos tienen que mandarlas por su cuenta. Entonces hay que también estar pendientes de eso porque pues, obviamente ellos tienen sus tiempos, ¿no? Están trabajando, tienen planes, o sea, están ocupados. Entonces hay que Sí, también estarles ahí recordando esa parte. buenísimo. Y entonces esto fue como hacia finales de febrero, que tú tienes un deadline para subir tus cartas de recomendación. Y entonces ya llega marzo y tú tienes la entrevista. En tu caso, ¿cómo fue la preparación? También ha tenido una pregunta del chat. Claro. ¿Cómo fue tu proceso de preparación en la entrevista y cómo fue la entrevista para las becas? Sí, pues mira, la verdad es que lo primero que les diría es, digamos, la respuesta clásica, muy trillada, pero que es cierto, ¿no? Trata de dominar los nervios. O sea, al momento de la entrevista, a lo Y es mejor en todo lo inglés, que... ¿no? Es Sí, en sí, inglés. sí, es en inglés, es en inglés. Es en inglés, todo es en inglés. Entonces, digamos, en el pre, es toda la preparación. Yo me acuerdo que yo decía, a ver, si yo fuera un entrevistador, o sea, si yo fuera del comité de becas, o si fuera algún agente externo que también tiene chilling para entrevistar, ¿qué les preguntaría? ¿Y en qué me fijaría? O sea, porque, digamos, tú puedes decir muchas cosas, puedes, a lo mejor hasta, no sé, alardear sobre algo que no hayas tenido. Entonces, ¿cómo detectar justo esa parte? ¿Cómo hacer una aplicación muy buena? Entonces, yo lo que hice fue, obviamente, eh, hacer un pool de preguntas, de qué me pueden preguntar, desde las más básicas, ¿no? ¿Qué es Chevening? A lo mejor llegan y te preguntan, oye, ¿qué es Chevening? Y pues tú no te quedas así como, pues, ¿qué era Chevening? Ya no te acuerdas, ¿no? Entonces, ¿qué es Chevening? ¿A qué se dedican? Tener como datos o facts que digamos que pueden ayudarte para complementar. ¿Desde cuándo existe Chevening? ¿A cuántas personas más o menos en México han ayudado? O sea, todo eso está en la página de internet, ¿no? En la página de internet viene un montón de información. Entonces, te digo, yo me hice este pool de preguntas y yo le preguntaba a mi exnovia, yo le decía, oye, ¿te parece si me preguntas? O sea, con temas o preguntas que tú misma hayas generado, que yo no las haya visto previamente, ¿me puedes preguntar? Entonces hacíamos simulaciones. Me acuerdo que mi mamá en aquel entonces también me hizo como un par de entrevistas como ficticias con preguntas que tú no sabes, que no te esperas, que están relacionadas con, obviamente con la aplicación y con Shivering, pero que te ayudan digamos, a generarte una idea, digamos, de qué contestar, de más o menos cómo abordar una pregunta. Y al final eso ayuda bastante porque pues, la práctica es el maestro, ¿no? Entre más tú Sí. practiques y entre más te desenvuelvas en inglés, pues digamos, vas a llegar como más armado a la hora de la entrevista. Y pues las típicas recomendaciones pues, de que lleguen antes, de que descansen. La verdad es que descansen el día anterior. O sea, hay mucha gente que a veces yo en algunas entrevistas me incluyo, como que pues el día anterior, incluso en la mañana, pues estás ahí como volviendo a repasar y todo. Eso nada más te estresa más. O sea, yo siento que debes de llegar muy relajado. Porque aparte es física, a contrario de otras becas que son como por Skype Sí, o así, sí, tú sí, sí, tienes que ir y hay un panel. Yo me acuerdo que había un panel de 4 personas enfrente y sí. tú estás como platicándoles, pues, entonces si ya estoy cansado y todo así Sí, malhumorado, pues creo que no es buena señal. sí, justo es un panel de 4 o 5 personas, como bien comentas. Me parece que de ese panel, 2 o 3 son del comité de becas de Chivini y me acuerdo que en mi caso había 1 o 2 externos. O sea, Chivini tiene algunos socios que, digamos, que les ayudan para el financiamiento de las becas. Y me acuerdo que en ese entonces, no me acuerdo de qué empresa era un chavo, pero a mí lo que me ayudó fue que cuando yo llegué a la entrevista me pusieron en el lobby en lo que me pasaban y estaba esta persona. Yo no sabía que era mi entrevistador o que iba a ser mi entrevistador, pero digamos que rompí el hielo un poquito con él, me preguntó, pues ya sabes, la típica de pues, cómo te fue en el tráfico, de dónde vienes, qué haces, Oye, ta, a ta, mí ta. también me pasó eso, cabrón. Creo que es Sí, como una cosa ya a propósito que te ponen ahí junto, ahí en la no, es que sala sabes de que espera. es, sí, o sea, no creo que lo hagan a propósito, sino más bien es, como ellos son externos, no pueden ingresar al edificio como Pedro Ah, por ok. su casa. O sea, ellos tienen que esperar autorización. O sea, te mandan como un lobby, igual que tú, o sea, ellos son externos. A lo mejor pues, tú eres externo en el sentido que eres el candidato y él es externo, pero pues, ese es el entrevistador. Entonces, eso me ayudó mucho también, A mí digamos, también, o sea, me empezó a preguntar, oye, ¿y cómo estás? ¿Y qué vas a estudiar? Y ya cuando entré al sí. cuarto, a la entrevista, se sienta en la mesa y yo digo, estaba hablando con mi entrevistador. Y sí, creo que ayudó un poco a romper el hielo, ¿no? Sí, no, total. Y también yo, justo para la preparación, te digo, además de este pool de preguntas, hay un método que utilizan muchísimo en el Reino Unido, que no sé si algunos de los que nos estén escuchando lo conocen, es el método STAR, como estrella en inglés, STAR, en donde, por ejemplo, la S significa situation, situación, la T significa task, o digamos lo que vas a hacer,
A, acción, y R, resultado, result. Entonces, este método STAR, como que yo lo utilicé bastante porque te ayuda a planear, digamos, la estructura de tus respuestas. Entonces, por ejemplo, si llegan y te dicen, háblame, por ejemplo, de alguna vez en el que tuviste que utilizar tu iniciativa o tu liderazgo en tu entorno de trabajo. Entonces, dijo, a lo mejor te llega como balde de agua fría la pregunta, pero si tú ya tienes como en tu mente ese mindset de a lo mejor tengo que estructurarla con el método STAR, situation, a ver, ¿cuál es la situación? ¿No? ¿Qué me están pidiendo? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces contarlo, ¿no? El task, la siguiente sílaba, bueno, la siguiente letra de la palabra task es justamente, digamos, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a planear? ¿Cuáles son las responsabilidades que tuviste en ese proyecto o en ese problema que tuviste que resolver? Luego, action es justo lo que hiciste, ¿no? A lo mejor en tu trabajo te pidieron, no sé, estabas en el departamento de ventas y te dijeron, tienes que aumentar las ventas en tanto, pues, a ver cómo lo haces, ¿no? Entonces, justo task es qué hiciste. O sea, cómo te organizaste con tu equipo, qué hiciste tú, qué métodos nuevos implementaste, qué automatizaste, etcétera, etcétera, que te ayudaron, ¿no? Y luego el result es justo a lo mejor algo medible, algo cuantificable, que pueda ser como la comprobación de lo que hiciste, ¿no? Entonces, justo este método lo pueden buscar en internet. O sea, yo nada más se los menciono para que lo tengan en cuenta. Este método es muy bueno. Yo lo he utilizado tanto para Chain como para otras cosas y te ayuda a estructurar, digamos, las formas de las preguntas y lo que vas a contestar de una manera muy estructurada y, digamos, una manera muy llamativa para los que te están escuchando. Porque si tú empiezas a divagar y empiezas a contar y tal, y tal, y tal, a lo mejor empiezas a cantinflear, ¿no? Y te vas de la Sí, pregunta y a lo mejor ya cuando quieres regresar, pues ya ni te acuerdas de lo que te preguntaron, ¿no? sí. Y entonces justo esos, o sea, son 30 minutos de entrevista que tienes que aprovechar para justo todo lo que tú contaste de tu perfil, de tu aplicación online, de tus ensayos, redondearlo. O sea, nada más tienes que ir a redondear, a materializar lo que ya contaste. O sea, no, y también tienes que hacer, o tiene que hacer un match, tiene que haber congruencia entre lo que tú cuentas en tu CV y en tus ensayos y lo que vas a contar. O sea, si tú contaste que querías utilizar la beca para A, B y C y después dices Z, H y J, pues ya estás fuera, ¿no? O sea, tiene que haber match entre lo que tú cuentas en tu aplicación en línea, entre todo tu perfil y la entrevista, ¿no? Entonces, sí, tómensela muy en cuenta porque es en inglés, practiquen mucho, pídanle a algún amigo, a su mamá, a quien sea, a su novio, novia, que los entrevisten y dedíquenle, o sea, porque creo que la entrevista, o sea, si bien es un último filtro, sí es un filtro importante. Hay personas que se quedan en la entrevista. O sea, conozco un par Creo de que es personas como, creo que que es se como el quedan. 50% de la gente que se entrevista, el Sí, 50% pasa, digamos, a la siguiente etapa. Sobre este proceso de las entrevistas, yo me acuerdo también que era muy basado en mis ensayos, como preguntas de experiencia laboral, sobre mi vida, sobre lo que quería, por qué los programas, o sea, como preguntas muy estándares. Algo que sí me sacó de onda fue que me preguntaron, y creo que esto es una pregunta que también tienen que tener muy claro, es ujú, ¿por qué Reino Unido? Me decían, ¿por qué Reino Unido? ¿Qué conoces de Reino Unido? Entonces, pues yo les decía que, o sea, es una pregunta que también tienes que preparar. ¿Por qué quieres ir a Reino Unido? ¿Qué es lo que conoces de Reino Unido? Yo les decía, pues los Beatles y Shakespeare y cosas así. Pero sí tienen que pensar en una pregunta que haga como también match con tu historia, ¿no? Bueno, pues quiero estudiar en Reino Unido por el tema financiero y demás. O sea, sí espérense una pregunta sobre algo referente a Reino Unido. O sea, que ellos también quieren personas que estén, digamos, de alguna forma involucrados con la sí. cultura británica, con qué significa estudiar en Reino Unido. Entonces, me acuerdo que lo único así como fuera de la caja, digamos, como no tan normal, fue esta Ujú. pregunta de qué conoces de Reino Unido, qué sabes de Reino Unido y por qué Reino Unido, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Siempre te sacan una pregunta que a lo mejor no la tienes preparada, pero sí, o sea, tienes que pensar en todas las posibles preguntas, o sea, tienes que crear un pool, un abanico de preguntas. ¿Por qué quieres Reino Unido? Tenerlo muy claro. ¿Cómo te va a ayudar el Reino Unido en la consecución de tu objetivo? ¿Cómo le vas a ayudar tú al Reino Unido cuando regreses? Porque al final lo que dices es importante, ¿no? El Reino Unido busca estrechar amistad con México, que pues, es muy buena, afortunadamente. Y pues al final o sea, el gobierno británico te está becando. Entonces, tú tienes que tratar de buscar un objetivo y un proyecto de vida profesional, este, digamos, que sea congruente con la historia que estás haciendo. Y sí, justo, o sea, pensar
en preguntas sobre todo, como les decía, les van a preguntar forzosamente y casi así les apuesto lo que sea que es una pregunta de liderazgo, o sea, cómo has utilizado el liderazgo en algún problema y preguntas de networking. O sea, porque ellos también, al final del día, tú cuando vuelvas, que si quieres, ahorita ya entramos más a esa parte, pero tú generas tú una red de contactos y haces un networking impresionante que al final del día, pues puede contribuir a la relación con el Reino Unido. Entonces, Ahora, piensen en esas dos situaciones, sí, liderazgo y ahora, networking. para este punto, Euge, tú ya tenías una carta de admisión. Yo también me acuerdo que yo Sí, llegué a la entrevista con una carta de admisión ya. Entonces también la entrevista sirvió, aunque no me lo preguntaron, yo le dije, mira, además de todo lo que te estoy contando, ya también tengo una carta de aceptación, lo sí, cual si tú me das la beca, si tú me la firmas ahorita, ya me puedo ir a estudiar. O sea, sí. no tienes ninguna incertidumbre conmigo ya, porque ya tengo una carta de aceptación. Entonces, por eso también la necesidad de apurarse con las cartas, con el proceso de admisión de las universidades, para que ya lleguen a la entrevista y le digas, mira, ya me aceptó Cambridge, ya nada Sí. más necesito la lana para irme, ¿no? No, totalmente, totalmente. Si tú les dices que ya tienes, bueno, a lo mejor tú ya lo sabiste, ya lo saben, pero a lo mejor si no lo saben y si se lo comentas es un plus fundamental. Es buenísimo que sepan que ya estás aceptado, porque significa que ya tienes el aval de una institución del Reino Unido y que ellos nada más necesitan confirmar, digamos, hacer un double check. Pero y además me acuerdo justo para cerrar el tema de la entrevista, me acuerdo que al final yo, no sé si a ti te preguntaron, que si ya te fueran a dar la beca, ¿por qué universidad? O sea, porque ya ves que comentamos que tienes que elegir 3 universidades. Entonces a Sí. mí me dijeron, si te la damos, ¿a qué universidad te vas? Y entonces me parece que es muy importante porque creo que después de eso ya no puedes cambiar de opinión. O sea, creo que tienes que ser como te tienes que apegar a lo que tú dices. Yo en ese entonces yo dije que sí. Me dijeron, si te la damos, ¿a qué universidad te irías? Sí, Yo ya exacto. tenía aceptación de las tres. Yo ya tenía aceptación de las tres y no me esperaba esa pregunta, pero yo en el fondo siempre quise el sí. Entonces yo les dije, si me la dan, me voy al sí 100%. Entonces, De hecho, eso sí es ellos te para que lo tengan en preguntan, cuenta. porque en el sistema tú tienes que rankear, tú tienes que poner tu primera opción, tu segunda opción y tu tercera opción. Lo que sí me acuerdo Sí, que me preguntaron en la entrevista es, oye, tenemos como primera opción el ESI, ¿esa sigue siendo tu primera opción? Y yo les dije, sí, sin problema, sí, sigue siendo la primera opción. Porque creo que en ese momento puedes cambiar el ranking. Yo, por sí, ejemplo, en otra ocasión, un compañero creo que la cambió y no tuvo ningún problema, pero sí te hacen la pregunta nada más como para tener claro o sea, si te la dan, como cuál sería la primera opción a la que te vas, porque a ellos también les importa el tema de la relación con las universidades. Tienen como una cuota también de a cuántas personas van a mandar el ESI, cuántas personas a Cambridge, demás, ¿no? Como que las sí. universidades. Entiendo entonces que como que hacen mentalmente las cuentas de cuántos vamos a mandar a estas, cuántos. Creo que es un proceso que también toman en cuenta, ¿no? Sí, 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 obviamente ellos, digamos, no te lo dicen, ¿no? Pero ellos también hacen contacto, o sea, tocan base con las universidades. Oye, me está llegando este candidato, ¿ya lo aceptaste? ¿Cómo lo ves? O sea, ellos también tienen que tocar base con las universidades allá. Yo creo que hay una comunicación constante, pero sí, o sea, todo eso influye y digamos, ya para cerrar esta parte de la entrevista, sí, muéstrense con mucha confianza, con mucha seguridad. Tengan muy claro lo que quieren, sus objetivos, y digamos, en la medida en la que ustedes estén seguros de lo que quieren y lo pueden, digamos que lo puedan plasmar en una respuesta, pues a ellos también les va a dar mucha seguridad y mucha certidumbre. Buenísimo. Entonces, creo que tú haces tu proceso, esto es entre marzo y mayo, las entrevistas. Tú recibes entonces afirmativa de Chevening, supongo que en julio, algo por el Mm, estilo, y tú inicias tu programa en septiembre en Reino Unido. Entonces hay como 3 meses, julio, agosto, como 2 meses, ujú. que tú tienes que llenar que te piden algunos documentos, me imagino. ¿Cómo son estos periodos de los 2 meses una vez que ya tienes confirmado? Y segundo, el tema del financiamiento. ¿Qué es lo que cubre la beca ya una vez que eres beneficiario? Claro, sí, mira, una vez que haces la entrevista y tienes la fortuna de que te hayan seleccionado, te mandan una carta condicional que se llama la Conditional Award Letter. Esta carta condicional es, digamos, justo condicional porque tienes que enviar otros documentos justo como para que ellos ya la firmen y la sellen. Tienes que, me acuerdo, que mandar justo la carta incondicional de tu universidad, si es que en ese punto todavía no te la dan, tienes que mandarla sí o sí. Tienes que mandar un formato médico que la tiene que llenar un doctor con su cédula profesional y todo, y otros 3 formatos más administrativos como de consentimiento, de Y el preferencias inglés, en el ¿no?
Ajá, y el inglés ese también es fundamental, ese ya, bueno, pero me parece que es incluso antes de la entrevista ya lo tuviste que haber mandado. Me parece Aquí que, decía julio, o sea que tú Julio. hasta julio todavía lo puedes subir. Ah, pues Son mira, o cada sea, tienes un semana. montón de tiempo, pero sí, justo, o sea, en ese correo te especifican estas cosas y tienes que cumplir. Si no cumples con el deadline con esos documentos, aunque te hayan seleccionado, estás fuera, ¿no? Entonces, sí, o sea, te mandan estos documentos, al final revisan, aprueban y finalmente te envían la FAL, que es la Final Award Letter, que es como una carta final de que ya el gobierno británico, digamos, que reside en Londres, te certifica que tú eres, digamos, que has sido seleccionado con la beca y justo cubriendo la parte de lo que me comentas de qué cubre la verdad es que es una beca súper completa, ¿eh? O sea, Es muy buena. es muy, muy buena. La verdad es que siento que si tienes la Chevening no hay necesidad de buscar nada Otra beca. adicional. O sea, creo que no lo necesitas. Este, pero mira, para empezar, la beca cubre transporte. O sea, cubre transporte redondo de ida y de vuelta. Me parece, la única restricción aquí me parece que tiene que ser un vuelo directo. Me parece que si tú, por ejemplo, los chavos que nos escuchan del interior, no sé, a lo mejor se me ocurre Durango, ¿no? Por ejemplo, o Campeche, que no tenga vuelo directo con Londres, me parece que ese trayecto de tu estado o de tu ciudad a Ciudad de México, ese sí lo tienes que cubrir por tu cuenta. Pero digamos, el transporte, el vuelo está incluido. Una manutención mensual, que digamos en Londres, alrededor, en ese entonces, eran como 1,300 libras. En otras ciudades que no sean Londres es más barato, entonces, digamos, es un poco menor el Creo que era monto. 1100, ¿no? El monto. 1,100 por ahí. Digamos, estos cálculos están perfectamente hechos y pensados para que tú puedas sobrevivir y no tener ningún problema, ¿no? O sea, no te va a hacer falta el dinero a menos que de plano seas muy irresponsable en el manejo de las finanzas, ¿no? Pero, digamos, en un sentido estricto no te va a faltar. Obviamente las colegiaturas al 100% tú no tienes que desembolsar absolutamente nada, son 100%. Me parece que aquí Chevening cubre 80%, bueno, en mi caso fue así, 80% Chevening y 20% LST. Entonces, digamos, ese 80%, pues yo ni siquiera me involucraba. O sea, creo que Chevening tiene de tener ahí una cuenta bancaria y hace la transferencia, entonces tú no tienes que preocupar por la parte de la colegiatura. Y algo que está muy bueno, te dan el famoso estipendio, o sea, una lana cuando llegas, te dan como 500, 600 libras, y además te dan una lana cuando te vas. Esta es menor, esta es con 250. La lana cuando llegas que te dan, digamos, hay que pensar en ellos como gastos asociados a una mudanza. O sea, el estipendio lo puedes usar para a lo mejor, si te estás quedando en un departamento, para pagar el depósito o parte del depósito, para comprar artículos personales, el cargador, que pues, es digamos, otra terminación en la energía eléctrica, ¿no? En el socket, cosas para el hogar, a lo mejor cosas de papelería que necesites, cuadernos, libros, ¿no? O sea, este estipendio de llegada justo está pensado para eso. Para comprarte un teléfono, si es que quieres comprarte un teléfono con digamos, del Reino Unido, etcétera, ¿no? Entonces también te cubre la parte de entrada, de llegada, la aplicación para una visa, de una sola solicitud Ah, para para la la visa visa. te ayudan también, sí es cierto. Sí, la visa te ayudan también, la verdad es que es una super ayuda, porque además este pago de la visa incluye el pago del seguro médico. Allá la institución que será el equivalente como acá el IMSS es el IHS, y el IHS es, digo, como es el seguro, digamos, la institución médica, que tú cuando haces el pago de la visa, como que te incluye, hay un apartado que incluye el pago del seguro médico, entonces no tienes ningún problema, obviamente allá tienes que llegar y te registras con un doctor y tal, pero esa parte digamos, de la parte médica no tienes ningún problema también cuando haces el pago de la visa. Y algo que sí hay que mencionar, Gio, es que, o sea, Chiming no te cubre las aplicaciones a las universidades. O sea, esto tiene que correr por tu cuenta. Normalmente son como $100 aproximadamente, bueno, libras en este caso, entonces, pues ahí tienes que considerar que van a ser 300 y pico libras que vas a gastar por tu cuenta porque Chevening no cubre esto. Chevening tampoco cubre el examen de inglés, que me parece que en aquel entonces costaba como $200 o algo así. Entonces, más o menos para que vayan sumando y vayan haciendo cuentas que al final son cosas que hay que considerar. Y pues eso, al final del día, a pesar de que tú tengas que contribuir con el examen de inglés y con las aplicaciones a las universidades, o sea, Chevening es una beca fabulosa, no te hace falta nada, digamos que te da todas las herramientas que tú necesitas para que estudies a gusto, para que contribuyas, digamos, con tu crecimiento profesional y demás.
Pero sí, o sea, la cobertura es impresionante, no te va a hacer falta nada con la beca. Oye, Euge, sobre este tema del financiamiento, una pregunta súper importante que siempre me hacen y Sí, que creo que ahorita, creo que ha cambiado el esquema, pero te quisiera preguntar, es el tema de regresar. Este dinero está condicionado a que tú al terminar tu programa tengas que regresar a tu país por un mínimo de 2 años. claro, Yo me acuerdo que platiqué con Chevening hace 3, 4 años con gente que había egresado y ellos sí. se quedaron incluso en Reino Unido un rato, pero creo que ya hay como enforcement, como una cuestión legal, ya encontraron como formas legales de que tú regreses a tu país. No sé cómo fue tu caso, cómo ellos te obligaron no te obligaron, pero digamos, te condicionaron a que estos recursos digamos, una vez que concluías tu programa tenías que regresar para que estos recursos no los tuvieras que pagar. Sí, 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 exactamente. De hecho, una de las condiciones o cláusulas o requisitos, como se le quiera ver, de la Chivney, es que te comprometes a regresar el doble de tiempo del que te vas. O sea, te vas un año y tienes que estar en México 2. De hecho, cuando tú sacas el tema de la visa, claramente dice la fecha en la que tú tienes que volver y los británicos son súper estrictos con eso, ¿eh? O sea, bueno, todos los países yo quiero pensar, pero Estados Unidos y Reino Unido no se andan con cuentos, ¿eh? O sea, si tú llegas a incumplir algún tema de estos, te pueden incluso prohibir la entrada de por vida a UK, ¿no? Entonces, sí, o sea, tienes que regresar, pero justo, o sea, yo no lo vería como una desventaja el hecho de regresar, porque justo es el espíritu de la beca, ¿no? El espíritu de la beca es Claro. que tú justo estudias algo porque quieres contribuir a tu país digamos, en cualquier área del conocimiento, ¿no? Tienes que regresar y, digamos, todo ese conocimiento que adquiriste, poderlo materializar en algunas acciones reales, ¿no? Entonces, sí, esto es importante que lo tengan en cuenta. Hay que regresar a México, no se pueden quedar. Hay algunas leyendas, ¿no? De gente que hace mucho tiempo, que a lo mejor se encontraban trabajo en una dependencia de gobierno en el Reino Unido, pues ellos financiaban o bueno, digamos, sí, financiaban su visa y se podían quedar. Hoy en día es imposible, o sea, no se puede, no te puedes quedar. Justo cuando concluye tu periodo, te dan, creo que tu periodo de estudios, te dan como 10 días para que regreses a tu país. O sea, en ese sentido sí son muy estrictos. Buenísimo. Ok, entonces, ya pasando, digamos, al tema de cómo fue antes, tú ya estás entonces en la maestría, becado por Chevening. Me gustaría saber cómo es la experiencia de ser becario en la universidad. ¿Qué tipo de actividades podría esperar a alguien que es becario una vez que ya está estudiando su programa? Sí, mira, la verdad es que desde que te aceptan, te asignan a un Program Officer, que es una persona con residencia en Londres, que de hecho la oficina de Chevening está muy cerca de LSE, donde yo vivía. Entonces te asignan a una persona y esta persona, digamos que va a ser tu punto de contacto todo el año. O sea, es una persona con la cual te puedes escribir para cualquier tipo de duda, cualquier tipo digamos, de comentario que tengas que hacer, etcétera. Entonces, ella te va guiando en este camino. Con respecto a las actividades Chevening, hay un montón, ¿eh? O sea, la verdad es que me podía pasar aquí muchísimo tiempo, pero pues trataré de ser breve porque sí hay un montón de actividades. Hay actividades de voluntariado, me acuerdo que hacían campañas para ir a limpiar playas, me acuerdo que hacían campañas también para plantar árboles, organizan un montón de conferencias y pláticas de temas de actualidad, temas digamos, de globalización, de equidad de género, de cambio climático, de derechos humanos, hay un montón de debates, pláticas. Organizan también actividades culturales, visitas a museos. Me acuerdo que también puedes organizar viajes. Hay un programa como de liderazgo en donde pues mandan la convocatoria y tú tienes la oportunidad de hacer, digamos, un viaje o una actividad, la que tú quieras, con recursos de Chivini. O sea, Chivini te dice, te voy a dar tantas libras y tú, pues, ideátelas, ¿no? Organízate y planea todo para una actividad. Entonces, también eso está padre. Tienes como alguna libertad para hacer planes. Te llevan a conocer otras ciudades que están cercas, el famoso countryside, ¿no? Las afueras de la ciudad. Hay programas de liderazgo, digamos, me acuerdo uno perfecto que era como para gente que estudia comunicación y periodismo. Me acuerdo que lanzaron una convocatoria para ir a la BBC. Iban a grabar un programa en vivo, en radio, no me acuerdo, creo que el tema era justo de cambio climático. Entonces, me acuerdo que mandaron la convocatoria porque BBC textual creo que invitó a Chevening
para que a través de sus becarios pudieran encontrar gente que estuviera interesada en participar. Digo, yo no soy periodista y digamos que yo no tenía mucho que hacer ahí, pero digamos que es una oportunidad. Imagínate, eres periodista, estás estudiando eso y te invitan a la BBC, pues también Está buenísimo. digamos, está muy padre, ¿no? Incluso también tienen un blog en una página para escribir historias, o sea, para escribir, digamos, cómo te has sentido y digamos, todo al final del día, pues es networking. Obviamente, pues, en las páginas de internet, Facebook, redes sociales, en Instagram, en Twitter, este, siempre hay eventos. Y me acuerdo que cada mes te mandaban un Scholargram, que era como un calendario para todo el mes, y te ponían las actividades tanto de Chevening como de Londres. O sea, actividades culturales que pudieran hacer en Londres en esas fechas, para que tú estuvieras al tanto. O sea, por ejemplo, en Navidad, me acuerdo que hacen en Hyde Park, que es como nuestro Chapultepec, acá en Ciudad de México, organizan una feria navideña impresionante con juegos, con, digamos, inflables, con casitas para jugar, con juegos mecánicos. O sea, es una feria impresionante de Navidad. Y digamos, todos estos eventos que a lo mejor si tú estás estudiando y estás como muy de lleno, no te enteras. Entonces, estos correos que te envían cada mes son muy buenos porque te ayudan a, o sea, conocer las actividades y al final del día tienes un montón de cosas que hacer. Yo me acuerdo que al final yo ya no sabía, o sea, porque como que al principio sí quería participar, pero después te entra el shock de que pues, tienes un montón de carga de trabajo y tienes que estudiar y que la verdad es que sí es muy intenso. Entonces, como que tienes que poner una balanza y medir tus tiempos, ¿no? Porque no puedes atender todas las actividades. Pero de qué hay, así hay buffet para servirse. Oye, Euge, ¿y te pedían algún tipo de reporte o te pedían como reporte académico o te pedían mantener como un promedio para mantener la beca? ¿Cómo es que tenían este como seguimiento académico? Mira, fíjate que reportes como tal no. O sea, a mí en ningún momento me pidieron reportes ni de calificación ni nada, justo porque además el sistema en UK o bueno, por ejemplo, por decir el ejemplo de LSI, o sea, no es como que tengas avances periódicos. O sea, es un examen al final del primer term y otro examen. Entonces, como que no había momento para decirles, pues voy así con las calificaciones, voy así, tal, ¿no? O sea, simplemente era como si ellos, creo que si ellos te lo piden, o sea, explícitamente a través de un correo o una solicitud, se los tienes que mandar. O sea, tú tienes que decirle a tu universidad que te mande un historial de calificaciones y se los mandas. Pero me parece que no es un requisito, o sea, no es una condición mandar reportes. Simplemente me acuerdo que estando allá, digo, no es como un reporte, pero sí te piden que les envíes la cuenta bancaria, ¿no? Para que ellos te depositen. Te piden como que contestes algunas encuestas que son obligatorias, llenar algunos formularios de satisfacción, etcétera, pero digamos que es como más administrativo. En el tema académico no te obligan a mandar ningún tipo de calificación. Buenísimo. Aquí nos preguntan que si te vas casado es como, Ah, hay como buena una pregunta. restricción con Shivni. Creo que tú te fuiste con tu novia, ¿no? Sí, buena pregunta. La verdad es que también influyó, digamos, además de todas las razones que ya te mencioné, gran parte de la decisión que yo tomé para irme a Reino Unido también fue un tema personal, porque mi exnovia es española y, digamos, para ella, sé si iba a venir conmigo, yo ya tenía algunos años viendo con ella, y para ella también el tema de irse a Reino Unido, que en ese entonces todavía era parte de la Unión Europea, no había Brexit, estaba todavía en discusión, pero no había Brexit, digamos que para ella encontrar trabajo iba a ser más fácil. Entonces, digamos, temas personales también me orillaron a estudiar allá, en Reino Unido. Eh, Creo que si te vas casado, o sea, Chevening nada más te paga a ti, o sea, es la manutención tuya, te paga tus colegiaturas y todo lo que ya discutimos, pero en ningún momento, o sea, el hecho de que estés casado incrementa el monto mensual o de que te den una ayuda extra o que te den más lana al inicio o más lana al final, es totalmente tu decisión y de hecho creo que hay en la página de internet ellos te recomiendan, o sea, no es una obligación, pero te recomiendan que no te vayas casado, porque obviamente, digo, yo me fui en Londres, a Londres y es muy caro. O sea, el shock tanto para ti como para tu pareja, novia, esposa, lo que sea, es muy duro porque pues, tú te tienes que adaptar a esa cultura, no ellos a ti. Entonces, a veces hay personas que se van. Yo conocí un gran amigo, Alberto, que él estudió en Edimburgo, igual es tuning de mi generación. Él se fue casado y justo su hijo nació allá. O sea, su hijo nació allá. Entonces, pero me acuerdo que no tenía ningún tipo de apoyo, digamos, por Chivening. Me parece que si tú ya por tu cuenta muestras que estás casado,
Me parece que sí puedes obtener una ayuda del seguro médico, del IHS, pero es independiente a Chevening. O sea, Chevening no se hace cargo de tus dependientes. Buenísimo. Entonces, digamos, ya un poco para cerrar el webinar, me gustaría entonces entrar a la parte del después. Una vez que terminas tu programa y regresas a México, ¿cómo ha sido tu experiencia de ser egresado o ex becario Chevening aquí en México? ¿Qué tipo de actividades podría esperar alguien que egresa de esta beca? Sí, no sé si me pudieras comentar un poquito Claro. más de eso. Sí, sí, sí. Mira, en primer lugar, el regreso tienes que estar preparado tanto para cuando te vas como para cuando regresas. Tienes que estar preparado y tienes que tener una capacidad de readaptación a tu entorno, ¿no? Porque vives como una especie de luna de miel, ¿no? Estando estudiando en otro país, un país de primer nivel, de primer mundo, y regresas acá y a lo mejor, en mi caso, pues me fui afortunadamente, gracias a Dios, con una licencia en el banco, entonces regresé y yo tenía chamba, pero hay mucha gente que regresa y literal es empezar de nuevo a buscar trabajo. Entonces, tienes que manejar muy bien el tema psicológico, el tema mental. La vida allá y acá son muy diferentes. O sea, se va un Giovanni y regresa otro Giovanni, se va un Eugenio y regresa otro Eugenio. O sea, regresas con una mentalidad diferente y tienes que adaptarte. Es un shock, el regreso es una realidad. Pero bueno, al final del día, yo creo que el hecho de que hayas estudiado allá y el ser Chevening y demás, todo lo que has conseguido es por algo. Entonces, el regreso no es tan, digamos, en mi caso no fue tan complicado, porque igual, como comentas, las ventajas de ser Chevening, pues hay un montón de eventos, te invitan a pláticas, a debates de temas de interés. Hay también hay una sección de mentoring en donde tú te registras, o sea, tú dices, a ver, a mí me gusta y estoy interesado en el tema económico. Entonces los de Chevening te asignan digamos, a un grupo también con esos intereses afines, para que puedas generar discusión, puedas generar proyectos, etcétera, ¿no? Hay muchos grupos de liderazgo también, hay comités locales, me parece que hay Chevening en otras ciudades, Chevening en Monterrey, Chevening en Guanajuato, etcétera, ¿no? O sea, hay comités locales en los cuales puedes participar. De vez en cuando te mandan a tu correo de becario ofertas laborales. Me acuerdo que hace poco mandaron una de la OCDE para trabajar en Naciones Unidas. O sea, también el tema de las oportunidades laborales es muy buena. Y digamos, en aspectos más sociales, muy al estilo británico, organizan muchos cócteles y muchos drinks en la embajada. Con motivo, por ejemplo, hay una plática y obviamente pues, la gente asiste a la plática, y ya sea como ponente o como oyente, pero después de esa plática hay como un espacio para hacer networking, para platicar con gente a lo mejor que está en el mismo sector que tú, que trabaja en cosas relacionadas a las tuyas, etcétera. Entonces, hay muchas cosas en las que te puedes involucrar con Chevening, y justo, por ejemplo, ahorita está el proceso de renovación del comité de la presidencia de Chevening. Hace justo unos días fueron las votaciones, entonces también te puedes involucrar en eso, ¿no? A través de generar proyectos que puedan ayudar a la comunidad Chevening en México, que puedan ayudar a las relaciones con el Reino Unido. O sea, siempre hay espacios para poder fortalecer los vínculos y bueno, la verdad es que el proceso de ser Chevening nunca termina. O sea, porque mucha gente dice, no, pues es que ya estudié y ya regreso y ya me desconecto. No, o sea, el chiste es que sigas activo, el chiste es que sigas participando en los eventos. Te digo, envían un montón de correos con cosas, con seminarios. Ahorita en época de pandemia, pues han organizado un montón de cosas. Entonces, siempre hay forma de seguir siendo parte de Chevening. Buenísimo. Pues perfecto, Euge. Digamos, ya estamos sobre tiempo y me gustaría entonces concluir el webinar Claro. preguntándote si tú vieras al Euge de, no sé, 23, 24 años que tiene este sueño de estudiar en el ESI, que tiene el sueño de aplicar a Chevening, tú tres consejos muy concretos que le darías para ir armando una buena aplicación y poder ganar esta beca. Claro. Sí, mira, yo sí me pudiera dar consejos, igualmente se los doy a quienes nos están escuchando. Lo más importante es realizar un ejercicio, digamos, de introspección. O sea, conócete, analízate y reflexiona quién eres, qué quieres hacer de tu vida, ¿no? Qué quieres lograr con la beca Chevening? ¿Cuáles son tus proyectos a futuro, tanto a corto como a mediano plazo? Eh, y todo esto te va a permitir identificar, digamos, fortalezas, habilidades y destrezas que al momento de tu aplicación es muy, muy bueno tenerlas ya muy, muy establecidas, ¿no? También decirles que una aplicación no es cuestión de días ni de semanas, ¿no? Una aplicación
buena, robusta, implica mucha talacha, mucho sacrificio, hay que ser muy disciplinados, hay que dedicarle mucho tiempo, normalmente o sea, implica desvelos, implica, digamos, muchas trabas en el camino, pero al final del día vale la pena hacer todo este esfuerzo. Pues, tú también viviste una experiencia en Estados Unidos, no me lo dejarás mentir, o sea, sí son días y momentos estresantes, pesados, etcétera, pero al final del día todo vale la pena. Y digamos, como tercer punto, quitarse el miedo, ¿no? O sea, quitarse el miedo de la cabeza, tratar de mantenerse positivo, de mantenerte motivado. Me parece una vez tuve una conversación contigo, Gio, y me decías que diariamente te recordabas, ¿no? A través de ciertas cosas, tú tenías como amuletos, por así decirlos, que decías, cada que yo veo esto, me recuerda que tengo que perseguir mi sueño. Entonces, eso me parece que es un consejo buenísimo, mantenerte motivado, mantenerte inspirado y allegarte de gente que, digamos, que también te transmita buena vibra y que te ayude en el proceso, es buenísimo. Y pues al final del día, tú y yo somos personas, como dicen por ahí, ¿no? Ciudadanos de a pie, personas comunes y corrientes, no tenemos, digamos, superpoderes, somos personas normales. El chiste es que somos muy responsables, dedicados y nos apasionamos en lo que hacemos. Y esa es la clave, ¿no? No desmotivarse, trabajar en lo que uno quiere y al final del día, pues el trabajo arduo te lleva al éxito. Yo. Muchísimas gracias, Euge, por este webinar. La verdad es que fue muy interesante. Espero que pues, a nuestros asistentes les haya servido la experiencia de Euge, no solamente para informarse sobre lo que implica aplicar a una de estas becas, sino también como motivación. Muchísimas gracias, Euge, por estas 2 horas, bueno, hora y media. Y a todos los que nos están asistieron a este webinar, si tienen consejos más, si tienen como dudas más específicas sobre el proceso de aplicación, con muchísimo gusto nos pueden escribir a mí o a Euge. En nuestras redes sociales también nos pueden encontrar, Mi Camino a Harvard en Facebook y Mi Camino en Harvard también en Instagram. Y bueno, ahí vamos a estar compartiendo información para que se puedan informar sobre estas oportunidades que hay en el extranjero. Y bueno, la intención es que tomen estas oportunidades, que se motiven. A veces el primer paso siempre es creerse que estas oportunidades son posibles y usualmente es el más complicado. Y la idea entonces de escuchar a Euge, su historia y demás invitados es que ustedes también se motiven y rompan estas como barreras mentales para que tomen estas oportunidades. En las redes sociales también vamos a compartir el contacto de Euge para que le puedan escribir. Y bueno, estamos a sus órdenes y nos vemos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias y espero que estén muy bien. Muchas gracias, Gio. Antes, rápidamente, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Espero que esta plática sirva como motivación a la gente. Anímense, apliquen. Pues, no pierden nada en intentarlo. Anímense. Cualquier cosa, está Gio, estoy yo, les podemos ayudar. Y pues muchas gracias por su tiempo y por escucharnos. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Saludos, bye.